Estos son los pronósticos que recomiendo para los octavos de final de la Champions League que se disputarán el día 20 de febrero, comenzando con el encuentro entre Inter de Milán y Atlético de Madrid. En los partidos del Inter de Milán se registra un promedio de 2.9 goles totales por partido, manteniéndose en 3 anotaciones cuando juegan como local. Como local, anotan en promedio 2.5 goles por partido y reciben 0.5 goles. Los números del Inter de Milán como local incluyen 10 victorias, 1 empate y 1 derrota. En 10 de los 12 partidos jugados en casa se han dado 2 o más anotaciones, y en 11 de los 12 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. En la Champions, han logrado 3 victorias y 3 empates, con 3 de esos 6 partidos teniendo 2 o más anotaciones, y en 3 de esos 6 partidos en la Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan en el 100% de sus partidos, con el mismo porcentaje cuando juegan como local. Además, anotan 2 goles en el 71% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 75% de sus partidos. Reciben una anotación en el 38% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 33% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos generales y en el 83% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 54% de sus partidos generales y en el 58% de sus partidos como local. Además, se ha dado una anotación en la primera mitad en el 83% de sus partidos generales y en el 92% de sus partidos como local. En los partidos del Atlético de Madrid se observa un promedio de 3 goles totales por partido, manteniéndose en 2.6 anotaciones cuando juegan como visitante. Como visitante, anotan en promedio 1.5 goles por partido y reciben 1.1 goles. Los números del Atlético de Madrid como visitante incluyen 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas. En 8 de los 12 partidos jugados como visitante se han dado 2 o más anotaciones, y en 8 de los 12 partidos como visitante se han dado anotaciones en la primera mitad. En la Champions, han logrado 4 victorias y 2 empates, con los 6 partidos teniendo 2 o más anotaciones, y en los 6 partidos en la Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 80% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 57% de sus partidos. Además, reciben una anotación en el 64% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 57% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 76% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 67% de sus partidos. Además, se ha dado una anotación en la primera mitad en el 76% de sus partidos generales y en el 67% de sus partidos como visitante. Los picks recomendados para este partido son: más de 1.5 goles en el partido, más de 0.5 goles en la primera mitad. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después, disfrutaremos del enfrentamiento entre PSV Eindhoven y Borussia Dortmund. En los partidos del PSV Eindhoven se registra un promedio de 3.6 goles totales por partido, manteniéndose en 3.4 anotaciones cuando juegan como local. Como local, anotan en promedio 3 goles por partido y reciben 0.4 goles. Los números del PSV Eindhoven como local incluyen 11 victorias. En todos los partidos jugados en casa se han dado 2 o más anotaciones, y en los 12 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. En la Champions han logrado 5 victorias, 4 empates y 1 derrota. Además, en 9 de esos 10 partidos se han dado 2 o más anotaciones, y en 8 de esos 10 partidos en la Champions se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan en el 100% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 100% de sus partidos. Además, anotan 2 goles en el 91% de sus partidos generales y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 100% de sus partidos. Anotan 3 goles en el 68% de sus partidos generales y cuando juegan como local, anotan 3 goles en el 64% de sus partidos. Además, anotan goles en ambas mitades en el 77% de sus partidos generales y en el 100% de sus partidos como local.
reciben una anotación en el 41% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 36% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 100% de sus partidos generales y en el 100% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 73% de sus partidos generales y en el 64% de sus partidos como local. El over de 3.5 goles se ha dado en el 59% de sus partidos generales y en el 55% de sus partidos como local. Además, se ha dado una anotación en la primera mitad en el 91% de sus partidos generales y en el 100% de sus partidos como local. En los partidos del Borussia Dortmund se observa un promedio de 3.2 goles totales por partido, manteniéndose en 3 anotaciones cuando juegan como visitante. Como visitante, anotan en promedio 2 goles por partido y reciben un gol. Los números del Borussia Dortmund como visitante incluyen 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. En 10 de los 11 partidos jugados como visitante se han dado 2 o más anotaciones, y en 10 de los 11 partidos jugados como visitante se han dado anotaciones en la primera mitad. En la Champions, han logrado 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Además, en 4 de esos 6 partidos se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 91% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 91% de sus partidos. Además, reciben una anotación en el 68% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 73% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 82% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 91% de sus partidos. El over de 2.5 goles se ha dado en el 59% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 55% de sus partidos. Además, se ha dado una anotación en la primera mitad en el 82% de sus partidos generales y en el 91% de sus partidos como visitante. Los picks recomendados para este partido son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan.